Un amor incomparable. ¿Cómo titula el tema? Dios como Padre. Dios como Padre, un amor incomparable. Y quiero que abra la escritura, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18. Amén. Amén. ¿Qué dice la escritura? Acompáñenme en la lectura. ¿Estamos allí? 6:18. Dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Volvemos a leer ese versículo, así que acompáñenme en la lectura a la voz de 1, 2 y 3. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué tal si se inclina su rostro un momento? Y levante sus manos. Levante sus manos y dile: Señor, aquí está mi vida delante de ti, Señor. Padre, gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Y sabemos, Señor, que tú nos amas y que tienes grandes propósitos con nosotros, Señor. Háblanos, Señor, en esa mañana, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sea inundándonos más y más, Señor. Queremos ser edificados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Conocer a Dios como Padre. Esto es una de las cosas que mi padre y mi madre siempre me han enseñado. Que yo como hijo pueda conocer a Dios como Padre. Y mirando todo lo que puede suceder a nuestro alrededor, yo digo que esto es uno de los principios de nosotros como hijos de Dios. Poder conocer a Dios como Padre. Una de las cosas que siempre me han recalcado, ¿sí?, en la casa: conozca a Dios como papá. Y a manera, para que ustedes conozcan un poquito cerca de mí, a veces uno no entiende, ¿sí? Cuando el papá a uno le dice: yo quiero que usted conozca a Dios como su papá. Está bien, sí, yo soy su padre terrenal, pero escuchen bien, y esto es para todos. Hay un padre por excelencia. ¿Cómo se llama ese padre? Dios, nuestro Dios. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios como papá, como padre? Y quiero contarles una pequeña anécdota, su manera de introducción. Con mi hija, juntamente con mi esposa, hemos tenido algunas situaciones difíciles. Y cuando nació Israel Sofía, le pedí a Dios: Señor, yo quiero ser un mejor padre. Enséñame a ser un mejor papá. Pero para eso, Señor, quiero conocerte. Y como Dios cumple los sueños de uno, entonces Dios empieza a orar en nuestra vida como padres. Y resulta que nuestra hija pasó por una situación difícil. Los médicos decían que ella tenía, ayúdame amor, alergia respiratoria, ¿sí? Y a raíz de eso pasó 2-3 semanas hospitalizada. Y usted sabe, como padre, cuando usted ama a sus hijos, yo a la verdad les soy sincero y le he dicho a mi esposa, yo a la verdad cuando me enteré que iba a ser papá, sí, yo quedé frío. Yo llegué, le dije a mi esposa, me dijo: estoy esperando bebé. Y yo le dije: sí, bueno, salí. Y verdad fue algo que yo no tengo palabras para poder explicar. Cuando me dijeron eso, mi esposa me da esa agradable noticia. Y no entendía, no comprendía y luchaba por poder entender qué es ser un padre, ¿sí? Y entonces yo le hablo a Dios, le digo: Dios, ayúdame a ser un buen padre.
Y empieza Dios a orar en mi vida y en nuestra familia. Y resulta que Tael se enferma. Tael, la gripa la atacaba y bueno, una cosa y la otra. Duró hospitalizada y yo ver a mi hija cómo la canalizaban que una y otra vez y nada que la podían canalizar, eso me partía el corazón, ¿sí? Incluso una vez, yo le tengo miedo a la sangre, ¿sí? Yo veo sangre y una vez caigo como un pollo, ¿sí? Pálido. Y una vez estaba ahí canalizándolo y nada que podía, y me salí del cuarto y me senté allá en el piso del hospital y decía, Señor, esto es muy duro. Y Dios me decía, ahí en ese instante, para que entiendas que así, como usted ve a su hija, así yo los miro a ustedes. Y a veces uno no entiende que nuestro Padre es un Dios de amor y de misericordia. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros no comprendemos que Él está ahí al lado nuestro para que usted y yo podamos estar cerca de Él, abrazarle y decirle gracias porque tú estás conmigo. Hay un texto que es muy conocido, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo ¿quién? Él me recogerá. Y eso fue uno de los versículos que cuando yo me casé dije, Señor, pues yo me voy a aferrar a ese versículo, aunque mi papá y mi mamá ya no estén, recuerdan mi historia porque sí, no solo, pero bueno, Dios ha estado ahí. Y hay una historia que para mí ha sido de mucha ayuda y de gran importancia. Y abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al versículo 32. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al versículo 32. Y quiero hablar acerca de eso como un primer punto, y es conocer al Padre. Conocer al Padre. Y esto habla de una parábola muy conocida. Y ya ustedes la han escuchado muchas veces. Y es la parábola ¿de quién? Del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Pero yo les quiero dar una noticia en esta mañana. Más que nosotros poder mirar esa parábola como la parábola del hijo pródigo, no nos habla tanto del hijo, sino nos habla del amor del Padre. Y hoy no vamos a hablar tanto del hijo. Vamos a centrarnos en el Padre. Y dice el versículo 11, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Verso 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que le repartió los bienes. A la muerte de un padre, la ley judía otorgaba una tercera parte al hijo más joven y 2/3 partes al mayor. La petición del hijo menor pone de manifiesto una actitud de rebeldía. Cuando el hijo menor le dice, papá, ¿sabes algo? Me cansé de que usted me mande, me cansé de que usted me diga qué tengo que hacer. Dame mejor lo que me corresponde. Y entendiendo un poco esto, la naturaleza de nosotros como hijos es hacer rebeldes. Digan amén los que son rebeldes. Están concentrados. Por ahí alcanzar a escuchar un amén. ¿Sí? La rebeldía fue uno de los puntos esenciales por los cuales el hijo le dice, papá, me voy. El deseo de independizarse de su padre. ¿Sí? Algunos me decían, cuando usted se casó fue porque usted estaba aburrido en la casa. ¿Sí? No, yo me casé a los 20 años. A los 20 años, bueno, 19, ¿sí? 19 llegando a los 20, ¿sí? Y eso fue algo que yo decía, en verdad, cierto, yo me casé como muy joven, pero no me arrepiento, ¿sí? Porque fue algo que obviamente no fue por las mismas condiciones que puso el hijo pródigo, ¿sí? Por rebelde, no, gracias a Dios no fue por eso, sí había otro propósito. Entonces, dice
El hijo creyó encontrar algo mejor que estar al lado de su padre. Y viene una pregunta: ¿por qué usted considera que el hijo se fue de casa? Ya sabemos que fue por rebeldía. Pero ¿por qué más motivos el hijo se fue de la casa? Y vamos a hacer una pequeña comparación de nosotros como iglesia. ¿Por qué nosotros a veces nos alejamos de papá? Porque no valoramos lo que papá tiene para nosotros. Porque para nosotros nos es más fácil desobedecer a la voluntad de Dios y coger nuestro propio criterio y decir: Señor, ¿sabe qué? Hoy voy a hacer lo que yo quiera. Hoy no quiero leer la Biblia, hoy no quiero estudiar, hoy no quiero hacer nada, hoy no quiero ni orar, me voy a tomar unas vacaciones espirituales. ¿Sí? Y el hijo pensó eso, le dijo: bueno, está como bueno como uno salir unos días de vacaciones, ¿cierto? A pedirle la herencia a mi papá, me voy y chao. Usted como hijo de Dios, ¿dónde se encuentra en estos momentos? ¿Nos encontramos cerca del Padre o nos encontramos lejos de nuestro Padre? Pero hoy quiero traerles una buena noticia, ¿sí? ¿Cuál es esa buena noticia? Sigamos leyendo la Escritura. Voy a leer el versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Quiero recargar algo acá. El hijo menor le dijo: padre, dame la parte. Diga conmigo: parte. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y como usted y yo sabemos que Dios es misericordioso, hay un texto que dice que y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces nosotros pedimos a veces cosas a Dios. ¿Cuántos son buenos para pedir? El hijo menor también pidió su parte, ¿sí? Pero yo quiero traerles una gran verdad para conocer a Dios como Padre. Y escuchen esto: los dos hijos vivían con su padre, pero no conocían realmente a su padre. ¿Por qué? El versículo 31 que acabé de leer, el padre le da una respuesta al hijo mayor. Le dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál es la verdad de Dios como Padre? Que no nos corresponde una parte, así como el hijo menor pensaba que a él le correspondía una parte, pero Dios le dice, bueno, el padre le dice al hijo mayor, más adelante dice: todas mis cosas son tuyas. Porque a veces nosotros decimos: Señor, ¿será que usted por ahí tiene una librita así de arroz, algo, con cualquier cosita yo me conformo? Pero hay una verdad grande, que papá es el dueño de todo, ¿sí? Amén. Yo no estoy hablando de prosperidad, no, es una realidad. Dice: todas mis cosas son tuyas. Es cuando usted llega a la casa de su papá, ¿sí? Y usted ve la loción de su papá y dice: esto como que huele bueno, sí, se la echa. Todo lo que le quede a usted, que sea de papá, usted se lo pone. Usted llega a la casa y se acuesta en la cama de ellos, porque todo lo que es de su papá es suyo. Pero nosotros a veces nos conformamos con migajas, con cosas pequeñas. Y hablémonos en el sentido espiritual, ¿sí? No, yo ya me conformé, yo ya me leí toda la Biblia una sola vez. ¿Para qué necesito más? ¿Para qué necesito saber más? Yo no necesito conocer más. Yo ya estudié todas esas cartillas. ¿Para qué más? No sabiendo que Dios tiene muchísimas cosas más para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: todas mis cosas son tuyas. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo estás viviendo en estos momentos? Al saber que tenemos muchas bendiciones, no aprovechamos eso. Muchos de nosotros en esos momentos estamos lejos de papá, lejos de casa. ¿Cómo sé si estoy lejos de casa? A través de la enseñanza usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Pero dice que el hijo vivió perdidamente. Muchos de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, aún tenemos un pie en casa y el otro está en donde, viviendo perdidamente. ¿Cómo así? ¿Sí?
estamos aquí en la iglesia, tenemos un tiempo muy agradable, muy especial. Amén. Sí, cantamos y nos gozamos en la presencia de Dios, pero apenas salimos de aquí de casa, diciendo pues, bueno, me va a tocar pues darme un paseíto, ¿cierto? Salgo del templo y empiezo a hacer cosas que desagradan a Dios, viviendo perdidamente. Pero como pensamos que estamos bien, como nos hemos entrado en un conformismo, pero yo les vengo a decir algo hoy. Dice que el hijo vivió perdidamente. Y el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Sabemos que para los judíos el apacentar cerdos es lo más bajo. Eso es inmundo, eso es impuro, eso es algo que no se puede hacer. Más si toca comer de lo que comen esos animales, peor todavía. Lo que me quiere decir estos versículos, que era tanta la necesidad que tenía este hijo, que fue y se arrimó a un gentil. ¿Por qué el que apacentaba los cerdos era gentil? Porque un judío no tenía nada que ver con cerdos. ¿Hasta dónde lo llevó la necesidad de hambre, de sed, de poderse arrimar a una persona que no tenía nada que ver con las cosas de Dios? Cuando usted y yo nos alejamos de papá, lo que nos queda a nosotros, lejos de papá, es arrimarnos a dónde? Donde aquellos que no tienen nada que ver con las cosas espirituales. Pero hay una gran verdad aquí, que cuando el hijo llega allá y me va a hacer un foro, me va a regalar trabajitos, y es que así grave, pues lo único que le toca es apacentar los cerdos. Y la necesidad, pues, bueno, sí. Pero realmente, ¿hasta dónde nos lleva el estar lejos de Dios? Mire, cuando usted y yo estamos lejos de Dios, así toca decir mentiras, las decimos. Es una mentirita piadosa, ¿sí? Pero el hijo lejos del papá le tocó trabajar aún con personas que ellos no podían trabajar, con gentiles, viviendo perdidamente. Y yo no sé cómo está usted en este momento, pero sé algo, que a veces nosotros estamos lejos de papá. Y hay momentos en nuestra situación donde empiezan pensamientos, cosas a inundar su mente, su corazón. Y si yo empezamos a tomar decisiones equivocadas, como la cual tomó el hijo, lejos de casa. Cuando si yo tomamos decisiones equivocadas, apacentar cerdos, Dios mío, todo por la rebeldía. Pero hay algo más que podemos nosotros rescatar acerca de esto. Versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie ¿qué? Le daba. Al apartarnos de Dios, vuelvo y lo recalco, llegamos a hacer cosas que no son del reino, ¿sí? Al apartarnos de Dios, llegamos a hacer cosas que no son del reino. Y voy a hablar algo que a mí me gusta mucho y hablar es acerca de la música. Cuando si yo estamos apartados de Dios, nos es fácil poner una canción secular, un mariachi, una canción de despecho, una canción popular, ¿sí? Y a veces pasa uno por las casas y lo suben al cielo, ¿sí? No hay lugar más alto. Y apenas se voltea a la esquina así, el que se fue. ¿Cómo así? El que se fue, ¿sí? Acaba de decir que no hay lugar más alto, y acaba de decir también que el que no vuelva más, ¿sí? Por favor, cuando está uno lejos de casa, no le interesa, ¿sí? Hacer cosas buenas, hacer cosas malas, porque está lejos de papá. Y en la música, ¿sí? Yo hablaba ayer en la mañana con los muchachos del grupo de alabanza,
decía qué música hay en nuestro celular. El celular a veces mitad cristiano porque tiene la Biblia y mitad mundano porque cosa. ¿Qué CDs tiene en su casa? ¿Qué cosas tiene arrumadas en su casa que son de gentiles? Quizás hay cerdos en su casa, ustedes me sabrán entender. ¿Habrán algarrobas en su casa? ¿O habrán algarrobas dentro de su corazón? Que usted y yo nos queremos saciarnos, pero nada que nos llenamos. ¿Qué hay en nuestra casa? Gloria. Pero mire lo poderoso del amor del Padre. A causa de su rebeldía le fue mal. Todo lo que gastó perdidamente, despilfarró todo lo que tenía. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La gran pregunta es: ¿por qué se acordó del papá? Por una necesidad, ¿sí? Y agárrese duro de la silla. A veces nosotros buscamos a Dios por una necesidad. ¿Sí? Señor, pues yo quiero que usted me haga el milagrito. Y si usted me lo hace, yo pues llego. Y si usted no, pues ya sabe cómo es la cosa. Pero él dice allá, cuando estaba allá aguantando hambre, se acordó de papá. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acordado de nuestro Dios cuando hemos estado allá en dificultades? Yo fui uno cuando estaba allá sentado en el hospital. Yo les digo a los hermanos allá en la iglesia, cuando usted vaya al hospital en Puerto Boyacá, usted mire en la entrada como unas gradas, como algo para entrar, sí, una rampa, algo así. Usted dice, cuando va a entrar, diga: aquí se acostó el pastor Jorge. ¿Sí? Amanecía yo allá afuera, llorando. Y ahí sí me acordaba de Dios y de las palabras de mi papá y de mi mamá. ¿Sí? Y me acordaba yo de ellos. ¿Sí? Y decía: uy, esto es muy duro. Esto es difícil. Pero mire lo que hace el hijo. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Muchos sinvergüenza. Cuando se fue dice: dame la parte. Y cuando estaba allá en la miseria dijo: ay, verdad que en la casa hay abundancia. Así somos nosotros. Cuando estamos lejos de la presencia de Dios, decimos: ay, tan bonito que era así. El hijo recordaba lo que había en casa. Y no sé si Dios le está hablando a usted en este momento. A pesar de lo que Dios nos ha dado, llegan momentos difíciles. Sí, es verdad. Pero hay un pasaje bíblico que cuando el papá le enseña a uno, sí, a veces no entiende. Y quiero regalarle uno de esos pasajes bíblicos que mi papá, mis padres siempre recalcan sobre mí. ¿Sí? Lucas 12:29, hablando de la abundancia. Y acompáñenme cómo es nuestro Padre en cuanto a esas cosas. Miren lo que dice Dios. Lucas 12:29. Miren lo que dice, voy a leer en otra versión. Dice: no estén pendientes de lo que van a comer o van a beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que necesita todo esto. Miren, una de las cosas, saber que en Dios hay abundancia. Pero a veces nosotros nos preocupamos tanto por la comida, por el vestir. Nos desesperamos, llegamos a tomar decisiones equivocadas por causa de eso. ¿Dónde está la plata para el mercado? ¿Sí? Llega la esposa y dice: bueno, usted no está trabajando, entonces ¿qué? ¿Sí? Me voy. Y el esposo, como es espiritual, dice: pues váyase. Dios mío. ¿Hasta dónde llega a veces la necesidad y las pruebas de Dios? Y ustedes me preguntan: pastor, ¿ustedes como familia pastoral han pasado por momentos difíciles? Sí.
Cuando estaba con mi papá y ahora cuando estoy sin él, ¿sí? Pero Dios siempre está ahí para ayudar. Porque a Él dice, aunque te falte, aunque no tengas, tranquilo, yo me encargo de eso. Eso era difícil mantener, y yo decía, Dios mío, ¿sí? Miren, en la casa sí falta esto y aquello, y la Biblia dice, bueno, vamos a hacerle caso a Dios a ver qué pasa. Y eso es una de las cosas que nos dice papá hoy. Dios como padre le dice, yo tengo abundancia para ti. Y usted pregunta, pero bueno, la Biblia dice que hay abundancia, ¿sí? En la casa de papá. ¿Por qué yo vivo así? Tiene que revisarse. ¿Será por culpa suya? ¿Será una prueba? ¿Qué está pasando? Si es una prueba de parte de Dios, tranquilo. No te preocupes. Dice que todo tiene su tiempo. Y si mi papá me dice que en Él hay abundancia, ¿qué debo de hacer yo como hijo? Creer solamente. Cuando usted abre la alacena, ¿sí? Lo único que ve es, bueno, no sé ya que hablan cucarachas, ¿sí? Una cucaracha que salió, uy, Dios mío, ratones, yo qué sé. Lo único que quedan son los residuos de la panela al fondo ¿sí? Pero crea que nuestro Padre nunca nos va a faltar. Amén. Nunca nos va a faltar. Amén. Amén. Sigamos mirando a Dios como Padre. Mire que es importante mirar esto. Y el versículo 31 de Lucas 19, 29 a 31 dice, en vez de eso busquen el reino de Dios y lo que necesitan les será dado o añadido. ¿Sí? Ese fue uno de los regalos que me dieron a mí en el matrimonio. Les voy a confesar quién fue el que me dio ese regalo. Ese regalo me lo dio la pastora Martí y el pastor Gerardo Cote. Uno recién casado y que le digan a uno que busque primero a Dios, que todo lo demás va a ser añadido. Dios mío bendito. Sí, mi papá me dice, ese fue el mejor regalo que le dieron. Y yo venía en un papelito así, sí, lo recuerdo totalmente. ¿Sí? Papelito. En la casa guardado, dentro de la Biblia. A esos días estoy buscando la Biblia y ya estaba metido así. Le decía a mi esposa, me da el regalo. Pero también venía bendición ahí por parte de los pastores. Pero cuando uno no comprende eso, uno se desespera, ¿sí? Deja de orar por ir a buscar trabajo, ¿sí? Aunque es necesario buscar trabajo. Pero a veces uno se preocupa más en las cosas terrenales y enfocado en los negocios, enfocado en el dinero, que descuida el reino de Dios. ¿Por qué a veces buscamos más las cosas terrenales que las espirituales? Porque nuestras cosas terrenales están dentro de nuestro corazón. El dinero, uy, si tengo que ir a trabajar, si ahorro más temprano, si ahorro a las 5 de la mañana, entonces va a haber más tiempo abierto y más personas van a llegar al negocio. Y el papá diciéndole, ¿será que usted no me puede sacar un tiempito para mí? Cuando usted y yo tenemos nuestra mirada en las cosas terrenales, ¿sí? En el negocio, en el trabajo. Yo sé que la mayoría de ustedes trabajan, todos trabajan. Pero recuerden, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque primero a papá, que Él todo le añadirá. Amén, gloria a Dios. Amén. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás nos será añadido. Volvamos a Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas 12, 29 al 31, que fue no estén pendientes de lo que van a comer ni beber. Ese es Lucas 12, 29. ¿Sí? Pero vamos a Lucas capítulo 15. Sigamos con la historia. Y vamos a Lucas 15, 18. Ya todos estamos ahí en el versículo 18. Amén. Dice, me levantaré y diré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo orándole a Dios le decía, Señor, ¿por qué el hijo se acordó que había pecado? ¿Por qué el hijo sabía qué era lo bueno y qué era lo malo? ¿Por qué el hijo dijo, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado primero contra quién?
¿Qué vemos aquí? Un padre que le había enseñado a su hijo qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿sí? Le había enseñado principios bíblicos a su hijo. Y por eso el hijo, claro, estoy pecando contra Dios y contra ti, papá. Mi padre, cuando íbamos por allá a los cultos, 3-4 horas de camino, ¿sí? Era Biblia venteada. Historias. Y ahí, Biblia, ¿sí? Y yo decía, ay, Dios mío bendito, no habrá otra cosa por ahí que decir. Y lo cogía con la historia de David. Y yo decía, ay, Dios mío bendito, pero bueno, vamos a escucharlo, ¿sí? Y yo pregúntele, dígame, le daba toda la vuelta a la Biblia y volvía otra vez. ¿Sí? Y mirando acá, decía, claro, ahora entiendo. Un buen padre enseña a su hijo desde pequeño. Si yo le preguntara a su hijo, ¿quién murió por él en la cruz? ¿Ah? Yo no sé. Mi papá no me ha dicho nada de eso. Yo que evangélico. Es triste cuando escucho a unos hijos que no saben nada de la Biblia, ¿sí? Que no entienden, que el papá no le enseña qué es el pecado, qué es lo malo, qué es lo bueno. Y más bien es más fácil dejar al hijo en la casa que mira en televisión muñecos que traerlo a la iglesia, al templo. Pero el buen padre, así como Dios dice que es un padre que enseña. ¿Cuántos son esos buenos padres que enseñan a sus hijos? O a sus nietos. O a los sobrinos. Pero ese papá, Dios nos enseña. Y creo que nos está enseñando en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Un buen padre es aquel que enseña. ¿Por qué el hijo sabía que era lo bueno y que era lo malo? El papá, Biblia veteada. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros como hijos de Dios? La enseñanza de Dios la rechazamos. Eso es pura mentira, eso es puro cuento. ¿Quién dijo eso? Otra cosa más. Tanta cosa que ya han dicho, igual otra vez con tantas cosas. Pero Dios nunca se cansa de enseñarnos. Y así como ese hijo estaba allá, tirado, llevado, sin dinero, sucio, oliendo de todo, menos abuelo. Yo me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Quiso hacer mucho y no hizo nada. Así es. ¿Recuerdan cuando lo dije al principio que él había pensado que iba a buscar mejores cosas lejos de papá? Como hijos de Dios nunca vamos a encontrar algo mejor que al lado de nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Nunca habrá un mejor lugar que estar al lado de papá. Nunca lo habrá. Y ese hijo pensando eso, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Misericordia. Dice que el padre, cuando lo vio lejos, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Eso es un acto de reconciliación, de aceptación, de perdón, de misericordia. ¿Saben algo? Su padre lo estaba esperando. Cuando sí ya estamos lejos de papá, yo me imagino a Dios y sentado en el trono. Bueno, vamos a verlo aquí. Sentado allá en el trono así, esperando a que llegara su hijo. A que llegara usted y yo. Amén. Porque a veces por nuestro pecado, pecados ocultos, nos alejamos de papá. Y Dios nos espera ya todas las mañanas. ¿A qué horas vendrá Jorge? ¿A qué horas vendrá? Pero ese padre estaba ya esperando a su hijo. Dice que lo vio lejos. Yo me imagino todos los días allá en el balcón de la casa, esperándolo. Se levantaba tempranito a esperar a su hijo. La palabra misericordia es una palabra compuesta. ¿Cómo así compuesta? Misericordia. Miser, que significa miserable y desdichado.
Y cordia o cordis, que significa la parte del corazón o amor. Miseria. ¿Dónde estaba el hijo? En la misma miseria. ¿Y qué estaba haciendo el padre? Esperando con. Por eso dice la Biblia que él fue movido a misericordia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y miren, un padre que da otra oportunidad, otra enseñanza de un papá. Un padre que da otra oportunidad. Mire, iglesia, amigos, Dios siempre nos va a dar una oportunidad a nosotros. Recuerdo una cena cuando Pedro dijo: Señor, pues contigo hasta la muerte, si toca pelear, pues vamos a agarrarnos con el que sea. Si toca sacar la espada, pues sacamos la espada, contigo hasta la muerte, Señor. Y que nunca te acontezca que te maten. ¿Cómo así? Usted era el Señor. Pero cuando arrestaron a Jesús, claro, Pedro tenía que cumplir su promesa. Sacó, y por la misericordia de Dios, no le alcanzó a volar la cabeza porque iba por la cabeza, sino que le hizo tan solamente la oreja. Y el ver el borbollón, Pedro sale corriendo. Se llevaron a Jesús, pero él estaba en el patio. Y él más de bueno, me escapé de eso. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. O sea, el Señor con una señora: oiga, usted parece mucho de los de ese convito, ¿cierto? ¿Yo? Sí, Señor, usted parece. ¡Que no! A la tercera vez puso a maldecir. Cantó el gallo y se acordó de lo que el padre que tenía en ese momento le había dicho. Pero, resumiendo un poco la historia, después que Jesús resucita y todo eso, va y lo busca. ¿Dónde está Pedro? No, se volvió a la antigua vida, estaba pescando otra vez. Llega a la playa así, le hace un buen almuerzo, esperando que Pedro llegara. Y se sentó y nunca le reclamó. Y mirando esta historia, veo un padre que nunca le dice: ¿usted por qué se fue? Vea que me dejó tirado. No cogió una correa y le dio ¡guau! ¿Para qué lo iba a cascar si ya le parece un poquito la pela que le pegó ya en el mundo? Aguantando hambre para sentarse a lo que más quería. Ya lo había corregido. Pero miren, cuando él da una oportunidad, dice que lo abraza. ¿Cómo se sintió el abrazo del Padre? Es muy especial, ¿sí? Cuando Dios lo abraza a uno y le dice: ven, hijo mío, cuando si yo fallamos delante de Dios y vamos a Él, sentimos ese abrazo. Eso mismo hizo el Padre con su hijo. Dice que lo besó. Dice: hijo mío, gracias por venir, te estaba esperando. Mi corazón estaba dolido. Yo estaba en la casa cuando mi papá me dijo que viniera a compartir con ustedes. Estaba en la casa, tomé mi guitarra y empecé a sacar una canción del hijo pródigo, ¿sí? Pero no se la voy a cantar, pero la estoy sacando, ¿sí? Ahorita les canto una parte cuando estemos en la administración, ¿listo? Pero realmente el hijo pudo ver en papá misericordia, amor. Pero bueno, sabemos que Dios lo corrigió, ¿cierto? El Padre lo corrigió. ¿Cuántas veces Dios no nos ha corregido? Siempre nos corrige, ¿cierto? Ese Padre nos corrige a nosotros. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle el anillo en su dedo, en su mano, y calzado en sus pies. Mira lo que dice este versículo: sacad el mejor vestido. Un padre que da, ¿qué? Un padre que da lo mejor. Un padre que da lo mejor. Y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25.
y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice que el hijo mayor se enojó. Podemos hacer algo aquí en esta mañana. Aquí hay hijos mayores y hijos menores. Vamos a hablar de los hijos menores, los que tienen pocos años en la vida cristiana. El hijo mayor es el que tiene experiencia. Pero mire lo que hizo el hijo mayor: se enojó. ¿Cuántos hijos aquí se enojan? Se acabaron los amenes. Se enojó. Si se supone que estaba en la casa del papá, debería ser una belleza de hijo. Pero dice que el hijo se enojó. Pero mire, veo la paternidad de Dios. Dice, y que le rogaba que entrase. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios ruega o no ruega? ¿Qué piensan ustedes? Dios le dice: venga, no haga eso, ¿sí? Ya no se comporte así. Mire, no lo haga. Y va subiendo de tono. No haga eso. Mire que eso y aquello. Hágale. Dice que le rogaba al hijo mayor para que entrase. Pero el hijo, no. Bravo, se fue. Salió de la casa. Y escuchen esto. Mas él respondiendo, versículo 29. Dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Mucho mentiroso. Ahí acabo de desobedecer. ¿Entendemos? No, yo no he hecho nada. Sí, yo soy santo. Voy a poner el otro porque ¿sí? Es igual a Cristo. Pero dice: no, yo no he hecho nada, padre. Tantos años te he obedecido y nunca he hecho lo contrario. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué pidió el hijo mayor? Un cabrito. ¿Qué pidió el hijo mayor? ¿Qué pidió el hijo mayor? Un cabrito. ¿Para qué era utilizado el cabrito? Escuchen esto. El cabrito era utilizado para compartir con los esclavos. En cambio, el becerro gordo era para fiestas especiales. Tanto tiempo estaba el hijo mayor en la casa y no sabía qué beneficios tenía. ¿Cómo les parece? Tantos años en la casa y no sabía que los cabritos no eran para él, si no le pertenecían los becerros más gordos. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y miren, ¿cuál fue la actitud del hermano mayor? Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Usted qué nota en ese versículo 30? Pero cuando Más o menos. ¿Sabe qué? Amaba tanto al hermano que no fue capaz de decirle mi hermano. Si lo vea, ese hijo suyo. Pero eso me devuelve al hijo menor. ¿Sí? ¿Qué dijo el hijo menor? Póngale que verá, para que usted pueda hacerse una idea. El hijo menor tampoco se acordó de su padre. ¿Por qué? De su hermano. Dice: me levantaré y a mi padre y le diré: padre, no sé aquí. Pero él también dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Durante toda la historia nunca se acordó que tenía un hermano. ¿Qué me quiere decir eso? Que muchas veces dentro de nosotros como hermanos hay indiferencias. No fue capaz de decirle: mi hermano que estaba lejos, mi hermano que estaba abandonado, ha regresado a casa. No, tu hijo desperdició todo con rameras, eso todo. ¿Cómo es nuestra relación aquí como hermanos, como iglesia? ¿Se vive la unidad del Espíritu como cuerpo de Cristo? Ahí vamos. No le hablo a fulano de tal, no, nada que ver con mi hermano, nada. El mero saludo, sí. ¿Por qué es que fulano? ¿Qué quiere decir?
el hijo mayor y el hijo menor. Quería harto el hijo mayor al hijo menor, ¿cierto? Se querían. Este es tu hijo que había malgastado todo. Y quiero compartirle un segundo punto y termino. Beneficios de regresar a mi padre. Hubieron cosas dentro de la historia que no hablé, pero escuchen esto. Después de haberlo gastado todo, hacer cosas deshonrosas, inmoralidad, etc., el padre le restituye los símbolos de su categoría de hijo. ¿Qué hace el padre? Le restituye los símbolos de su categoría de hijo. Mire lo que dice el hijo. Me voy a retroceder un poco. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos tres cosas importantes aquí, que fue lo que pensaba pedirle el hijo. Primero, el vestido. ¿Qué pasa con el vestido? ¿Qué fue lo que le dio el padre al hijo? Le dio un vestido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Isaías 61:10 dice: nos vistió con vestido. El anillo. Segunda cosa que el padre le da. Signo de autoridad. Recuerdan que el hijo le pidió al padre: ya no soy digno de ser llamado tú. ¿Y qué le dio el padre? Un anillo. Miren esto. ¿Qué más le dio el padre? El calzado. El calzado, signo de hombre libre. ¿Sabían ustedes que los esclavos andaban descalzos? Qué gran verdad nosotros podemos mirar en esos versículos. Con eso termino. Vuelvo y lo repito. El hijo dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo tercero es: hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre le da al hijo vestido, anillo y calzado. Mire, eso es lo que hace Dios con nosotros. Cierre su Biblia un momento. Cierre su Biblia. ¿Me puede hacer el favor? ¿Me regala la cita de Isaías? Isaías 61:10. Y vamos a estar de pie.